Muy buenas noches, queridos hermanos, la paz de Dios. El día de hoy vamos a estar teniendo una entrevista con Rodrigo Impa. Es un estudiante en el seminario en Ecuador y vamos a estar conversando con él acerca de lo que está haciendo ahora y los planes que tiene en un futuro. Así que, Rodrigo, bendiciones, bienvenido. Es bueno poder compartir contigo en esta noche. Cuéntame, ¿de dónde estás viniendo? Creo que estabas viniendo de un viaje de capacitación teológica, ¿verdad? Sí, pastor. Buenas noches, mis hermanos también. Y aquí en Ecuador son las 8:30 más o menos. Hay unas diferencias ahí con Bolivia. Gracias, pastor. Es un gusto estar aquí. Ah, pues estamos, como bien lo dijo, aquí en Ecuador. Ya hace un año y medio más o menos por aquí. Llegamos en enero del año pasado. Ah, y pues una invitación de Pastor Jorge para estar en parte del seminario también, el Seminario Bautista Confesional del Ecuador, pero específicamente también estoy en un programa que se llama Escuela Pastoral. Es como un programa conectado con el seminario, llevamos todas las materias del seminario también y participamos en los módulos, pero es un poco más intensivo en las semanas porque pasamos clases de martes a viernes de 8 a 1. Entonces, llevamos cada semana materias y ha sido bastante de mucho ánimo, mucha bendición también el Está poder muy ser bien. instruido en forma reformada, confesional también. ¿Recuerdas? Estás viniendo de unos cursos de teología de pactos. ¿Quién es el que estaba dictando los cursos? Yo no recuerdo ahora. Ah, él es Sam, no, Rex Sambran creo que es. No, es su apellido en inglés. Ah, Sambran ok. o Sambran. Es Rex Sambran, creo. Él es diácono allá en la iglesia, juntamente con pastor Dr. Waldron. Entonces, está ahí también sirviendo. Un muy buen tiempo con Estas, el estas diácono. Tiene un clases, esas clases que pasaron recientemente es como un módulo extra que dan por una playa, ¿verdad? No recuerdo, no, ah, por eh, Salinas. sí, anteriormente, sí, sí, pastor, anteriormente era en Salinas. Tenemos que viajar como 7 horas de aquí. Otros hermanos también vienen de Perú, otros del norte de Ecuador, casi 11 horas más o menos. Pero recientemente el seminario también tuvo la oportunidad de ya ubicarse en un lugar. Entonces se está mejorando muchas cosas, pero ahora nos reunimos justamente donde usted también estuvo, pastor, para el tiempo de comunión entre iglesias, cuando el pastor Branningham iba a venir también Ujú, ujú. en un lugar que es como para acampar. Ahí se hizo también un módulo para recibirlos y entonces es ahí desde ya hace dos seminarios también que ya hemos llegado a este lugar. Se llama eh, Luciérnagas. Mm. Está en Patricia General, ya cerca de aquí, como a hora y media más o menos. Ah, es bonito el calor. Igual hacía calor en Salinas, pero está más cerca de nosotros ahora. Está bien, hermano. Bueno, comencemos con algunas preguntas. A ver, contanos, Rodrigo, ¿cómo conociste al Señor? ¿Cuál es tu testimonio de haber conocido al Señor y el Evangelio? Gracias, pastor. Sí, pensando en eso, hay mucho que hablar, mucho que decir, pero pues yo crecí en un hogar cristiano en un sentido. Digo en un sentido porque mi padre afirmaba ser creyente muy prontamente desde mi niñez. ah, yo fui bautizado en la iglesia católica, igual que mi hermana, pero después el Señor fue muy misericordioso. Por medio de un vecino, mis padres conocieron el Evangelio en el campo. Nosotros somos del campo de Chuquisaca, aunque toda mi vida crecí en Tarija, pero pues ahí desde pequeño estuvimos allá en Chuquisaca. Crecimos, luego nos mudamos a la ciudad de Tarija y empezamos a asistir a Iglesia de Dios es Amor, la UC que está allá. Ah, pero había muchas complicaciones en la familia. Mi padre tenía un corazón para estudiar la palabra, sin embargo, tenía muchas luchas dentro de sí. Quiero entender que él escuchó el Evangelio, aunque no podría dar fe que si realmente él es creyente. Pues él nos abandonó cuando yo tenía 12 años, mi hermana tenía como 14, 15 años. Y él decía ser creyente. Mm. Pues tristemente estuvo también en liderazgo por muchos años, pero el problema con el pecado fue difícil. Al final optó por irse.
Eso fue un golpe bastante fuerte porque yo crecí aprendiendo desde pequeño en la iglesia, en Oanza, en un programa para niños, para 11 versículos. Yo creía ser creyente por mucho tiempo, ah, pero en el tiempo fui entendiendo que mi pecado siempre estaba ahí, siempre buscaba pecar, siempre a escondidas. Y fue progresando el tiempo. No quería hablar porque ya había afirmado yo ser un creyente desde pequeño y de una manera me empecé a involucrar mucho también en la iglesia, en ayudar a los niños también cuando ya era adolescente, luego involucrarme en esto de alabanza también, pero todo eso fue incrementando más el peso hasta que a mis 17 años el Señor me salvó justamente por un video corto, es un poco peculiar, pero un video corto del predicador Paul Washer. Es, fue muy confrontativo para mi corazón. No entendía realmente el Evangelio de esa manera. Creía yo ser merecedor de la gracia y hasta cierta manera mis obras, mi comportamiento no era tan malo como otros, pero fue 10 minutos de exponerme al Evangelio y ver la condenación y mostrar mi pecado. Y el Señor obró, estaba, recuerdo, solo en mi casa. Y empecé a llorar y tener un gran peso por la ira del Señor sobre mí. Y solo pedía misericordia a Él, pero también entendía que tenía un rencor muy grande contra mi padre. Entendía que gran parte de lo que yo hacía era simplemente para llamar la atención, no era para glorificar al Señor, mi vida misma. Y eso me estaba hundiendo en rencor y odio hacia mi padre. Ah, Inmediatamente el Señor me permitió perdonarlo. Empecé a desear más de Él, a conocer más de Él. Y prontamente le comenté a mi pastor en ese tiempo que yo deseaba estudiar. Estaba en mi primer año de la universidad, ah, ya empezando el segundo semestre, y yo le dije a mi pastor, deseo estudiar, quiero invertir toda mi vida en poder estudiar su palabra para poder enseñar también. No sé, ese tiempo le decía al pastor, no sé si algún día llegaré a ser pastor, pero solamente quiero estudiar al Señor. Él me ha salvado y quiero conocerlo más, y mi pastor me guió al primer seminario de Bolivia. Pero es así como el Señor fue obrando en su gracia, en su misericordia. No me dejó perderme como quizás hubiese podido perderme, pero en su gracia Él me salvó. Quizás a esa edad joven, pienso yo, ah, pero desde ahí, mi hermano, he disfrutado del Señor. Cada vez, quizás uno de los predicadores que más me ha impactado desde ese tiempo fue justamente un libro de John Piper, que era No desperdicies tu vida, cortito, que fue uno de los primeros libros que leí. Fue de mucho impacto para entregar realmente mi vida al servicio del Señor, no solamente en un ministerio, como lo llamaba yo, sino en desear de Él. Mientras más deseo de Él, decía, mientras más deseo de Él, hay mayor gozo para mi vida también. Y desde ese tiempo fue uh, un caminar con el Señor hasta ahora, ver su fidelidad también a mi vida. Bien, bien, hermano, muchas gracias. Y después de eso, a ver, déjame recordar, ¿a qué edad tú creíste en el Señor? Principalmente yo creo que fui el Evangelio. Ah, yo creo que el Señor obró a partir de confrontar mi pecado con estos pasos, porque después del video de probarse, quizás sentí un peso más grande por mi pecado. Sin embargo, fui leyendo aún más la escritura, más, y también estudiando varios libros también, pero principalmente fue al notar en esos meses que mis deseos iban cambiando acerca de más del Señor. No puedo identificar como un día en específico, pero a partir, recuerdo ese jueves, claramente, el principio de enero, mis deseos fueron cambiando, porque antes simplemente yo hacía las cosas, tocaba guitarra para que la gente me vea, a mí me gustaba versículos para que la gente me vea. De una manera, la falta de amor que me hacía de mi padre me hacía que la iglesia pueda, o los hermanos puedan admirarme también. Tristemente, yo comenté esto a mis hermanos también allá en Tarija cuando me dieron la oportunidad de predicar también. Les he comentado con un corazón contrito de la manera como muchas veces podemos engañarnos a nosotros mismos de ser creyentes, pero ese Señor fue cambiando mi manera de pensar y llevándome a amar más a Él. Quiero entender que a los 17 años el Señor me salvó. Él obró realmente en mi corazón para amar su palabra y no simplemente vivir una religiosidad por fuera y lleno de pecados, sino realmente con una limpia conciencia, saber que Él me ha amado, me ha perdonado y que
Cristo es mi Señor y poder desear su palabra. Esas fueron las marcas más evidentes en mí mismo que podía ver que realmente el Señor estaba conmigo. Ya no tenía el temor de cada vez que el pastor hablaba acerca de la condenación, acerca de la ira del Señor, de sentir otra vez la necesidad de poder volver a arrepentirme. Tenía la seguridad de que el Señor, y tengo la seguridad de que el Señor me ha salvado también. Y eso a los 17 años en enero, a principios de ese año. Te preguntaba por el hecho de que quería más o menos tener una idea. ¿Cuándo tú creíste en el Señor y cuándo te casaste? Por eso te quería preguntar, Oh, ¿a qué edad te casaste, hermano? ah, Tratemos de me casé recordar. a los, yo me casé a los 22, pastor, a los 22, pastor, sí, Ahora sí, a los 22 años. coméntanos, ¿cómo es que conociste a tu esposa? Ah, yo después de conocer al Señor, después de ir al seminario, por cuestiones que en ese tiempo estaban también de la reforma y la teología reformada también. Ya no pude seguir en el seminario en Bolivia. No fue por algo doctrinal o algo malo, sino simplemente diferencias que había. Mi pastor me recomendó poder ir a Guatemala, donde era un poco más abierto, más oportunidades también de poder estudiar. Fui con la esperanza de conocer a un reformado allá. No conocí muchos, solo unos cuantos, pero tampoco era un seminario reformado. Pero estaba convencido de que el Señor me llevó, me proveyó también allá. Y en uno de esos viajes que hice para volver a visitar a mi familia, justamente un campamento que me invitaron, fue en Beni, ¿no? Mi esposa es de Santa Cruz, yo de Tarija, ambos pues pertenecíamos a la UCE de ese tiempo. Ah, y pues fuimos invitados. Generalmente no soy tan fan de los campamentos, de la manera como se hace a veces simplemente de muchos juegos. Mi esposa y yo amamos que se pueda estudiar más la palabra en los campamentos. Y justamente esto creo que era un congreso o un campamento nacional, no recuerdo. Pero nos dieron la expectativa de que iba a ser en el campamento para estudiar más y fue bueno. Fuimos al Beni y ahí yo le comentaba a uno de los pastores que estaba allá mi deseo, que en ese tiempo estaba planificando, ya estaba levantando fondos también para poder ir para Senegal. Entonces, mi oración siempre fue que el Señor me llevara a pueblos que no han sido alcanzados aún, y aún donde hay mayor necesidad de evangelio también. Desde que el Señor me salvó y escuché de los países menos alcanzados, siempre oraba por ser enviado. Entonces, del seminario podía ser enviado a cada fin de año también a un lugar exploratorio. Entonces, ese tiempo estaba desarrollando un proyecto para ir a Senegal, a África, por 3 meses más o menos. Y un poco antes fui a Bolivia. Y comentándole esto al pastor que pueda orar por mí, de saber dónde hay otros hermanos también para poder orar, él me señalaba que justamente hay una hermana ahí que él conoce, que estaba también con el deseo de poder ir a las misiones. Uh, pero simplemente yo pensé en ese momento, dije, pues qué bueno, porque estando en Bolivia y estando en Guatemala, yo no pensé en ese momento de, pues, qué bueno poder conocerla más, sino simplemente saber que es una hermana más. Y, así que la tomé como una hermana más a mi esposa ese tiempo, pero luego ella también deseaba poder conocer más del proceso, más de lo que, cómo era el visitar iglesias, presentar el proyecto, porque ella quería ir a Uganda después, al otro año, ser enviada por un año a Uganda. Entonces ella quería eso, y entonces nos contactamos por Facebook y yo le iba diciendo a ella cómo iba el proceso, empezamos a orar mucho, a platicar más. Justamente algo que ni ella ni yo recomendamos a otros jóvenes, el de hacer, el de conocerse de esa manera. Pero el Señor en su providencia lo hizo así. Otra vez, no recomendamos eso, pastor, pero el Señor lo hizo de esa manera. Uh, fue, fue bonito en el sentido de que nuestras conversaciones siempre giraban en torno a orar por el Señor, a orar por las misiones también, orar por las provisiones también. Y fue en Senegal que me di cuenta de la necesidad que había de poder casarme también, porque yo estaba convencido quizás de que yo posiblemente no me iba a casar. Yo pensaba que mis planes eran un poco como muy cambiantes para ir a otro país, otro continente, y no estaba muy seguro de que realmente haya alguien que se animaría a ir conmigo. No quería poner ese peso sobre alguien que no tiene ese deseo. Y hasta ese tiempo, aunque oraba, no conocía a nadie, ni en Guatemala, ni en Bolivia también. Conocí muy buenas hermanas en Cristo, pero siempre con el deseo de quedarse en su lugar, cerca de su familia.
pero justamente mi esposa, en ese tiempo mi hermana, en Cristo, pues ella tenía ese deseo también. Y poco a poco el Señor empezó a despertar en nosotros, en ambos, sin saberlo, el deseo de poder conocernos más. Y empezamos a orar por eso, empezamos a orar para que pueda visitar Bolivia, conocer a sus padres. Y volví, fui a África el 2018, de diciembre a noviembre, diciembre y enero. En febrero volví. Justamente mi visa se venció en Guatemala, tuve que viajar de emergencia a Bolivia a traer documentos. Y justamente ahí fue donde pudimos conocernos más tiempo y conocer a sus padres también. Y el Señor, pues, no pasó mucho tiempo. El Señor confirmó en nosotros, en nuestro corazón, oraciones también que hacíamos, que a ambos deseamos el tener un compromiso y miramos para casarnos. Para mi esposa fue un poco más difícil porque pues viene de una familia muy grande, muchos hermanos también, y ellos están bastante unidos también, pero gracias al Señor le preparó todo, el corazón de mis suegros también, así que fue un buen tiempo, y el 2019 nos casamos en diciembre de 2019, el Oh, muy 14 de bien. diciembre, justamente después de unas semanas Jus- que Justo Bolivia antes de la estuvo. pandemia. Ay, también, eso era muy difícil, bastante. Recorrimos nuestra boda porque Evo Morales no se iba. Ah, Y se era el fue conflicto, una los semana. conflictos. Pues, eh, pensamos que no íbamos a poder casarnos, pero el Señor, ah, pues, él obró en muchas cosas y Él fue el que nos permitió casarnos. Incluso en esos tiempos difíciles, confiando en Él, luego nos fuimos para Guatemala, los dos juntos. Amén. Muy bien, querido hermano. Otro día hacemos reunión de noviazgo cristiano para dar recomendaciones a los jóvenes de cómo tener su noviazgo, pero fue muy bonito escuchar. ¿Y por qué el Seminario Bautista Confesional en Ecuador, hermano? Porque hay tantos seminarios ahora, hay muchos seminarios buenos. ¿Por qué el Seminario Bautista Confesional en el Ecuador? Eh, Es interesante, pastor. Cuando yo quise prepararme, ese tiempo quizás no había esta opción del seminario bautista confesional porque era 2015. Creo que el pastor Jorge me comentó que ya estaba en proceso, pero aún no estaba tan formalizado. Yo buscaba la oportunidad de estudiar teología reformada. Creo que una opción era Colombia, en Medellín. Um, Sin embargo, pues fui llevado a Guatemala. En Guatemala estudié en CETECA, estudié una licenciatura en teología y 3 años también de una maestría. Sin embargo, las cosas que fuimos aprendiendo quizás de una perspectiva muy diversa, en el sentido de que no hay una línea en la cual uno pueda definirse, a pesar que evidentemente el Señor obró por medio de mucha literatura fuera de los profesores, que el Señor me fue guiando y persistiendo en la reforma a pesar que no conocía un hermano reformado como tal. Muchos libros y muchos videos, muchas conferencias también siguieron afirmando mi corazón hacia la teología reformada también. Pero fue también gracias al Señor en Guatemala conocimos a Pastor Mark Mach. Creo que estuvo en una reunión con usted también y me comentó también que lo conocía desde antes. Sí. Fue también gracias a él, gracias al pastor que en los últimos años que estuvimos en Guatemala compartimos mucho, ¿no? Y veíamos mucho la necesidad, pastor, de ser instruidos en realmente una línea que se enfoque siempre, no solamente en lo controversial o en lo que está de moda, en el sentido de lo que haya que hablar más o las expectativas nuevas que están saliendo, sino algo que rescate desde la herencia mismo, de cómo estamos aprendiendo, desde la hermenéutica misma, lo que es bíblico, y no solamente bíblico, sino realmente expositivo. Y en gran parte lo que transmitía Tejer cuando yo pensé que no había un seminario, hasta que el pastor Jorge en esa ocasión nos conocimos y él nos habló acerca del seminario. Y yo le dije, pastor, yo escribí a su seminario y nunca me respondieron. El pastor me dijo, sí, hay muchos que solicitan y no, pero aquí estamos. Ahora trato de que la mayoría de gente que conozca pueda llegar más cerca del pastor. Pero principalmente fue por estudiar teología desde la perspectiva reformada, que creo que el Señor
no solamente, esto no es algo novedoso, esto no es algo de moda. Cuando empezamos a estudiar la doctrina de la gracia, empezamos a estudiar el calvinismo, a veces estamos tocando simplemente las partes más exteriores, lo que conocemos de como teoría reformada, pero cuando empezamos a profundizar más, nos damos cuenta que es nuestra herencia protestante, desde la reforma y mucho más antes aún, a entender cómo el Señor en su providencia fue guardando. Todo eso también bastante encaja bastante con muchas formas de nuestra interpretación bíblica, lo que es de la bíblica también. Por ejemplo, algunas diferencias que he visto entre el seminario en CDK y también aquí es una marca distintiva de ver la teología actual en todo lo que, toda la materia que estamos viendo. La interpretación histórica redentiva, que es muy escasa en otros lados, donde quizás vemos textos, interpretamos en muchas formas más que todo aplicativas, pero olvidamos que la Biblia habla de una historia sobre la redención, que la lleva de principio a fin, y todo esto ha sido de mucho ánimo, principalmente es porque tenemos profesores, hermanos, principalmente pastores, porque son pastores que están con un corazón pastoral enseñando a otros que también anhelan el ministerio pastoral, y otros hermanos que desean apoyar también. Entonces, el enfoque que tiene el seminario es realmente bendecir a la iglesia, no simplemente crear hombres que puedan pensar, sino realmente bendecir a la iglesia, preparar hermanos de la iglesia. Y lo hemos visto, porque el seminario quizás mucha gente no lo ve, porque simplemente le fotos y otras cosas, pero realmente cada vez que se reúne, se hace lo posible para que cada estudiante pueda pagar lo mínimo, que vive aquí, que viaje también, porque las iglesias que están dentro de la generación dan ofrendas en víveres, en dinero, para que bajar los gastos en cuanto a la alimentación y esto, para ser accesible, con muy buenos profesores que vienen de CBS. Recientemente tuvimos a Joe Miller también, dando acerca de la historia también, y ahora cristología también ha sido temas muy buenos, con profesores muy buenos y accesibles también. Y por muchas razones más podría hablar acerca del Señor, pero principalmente es porque son fieles a lo que el Señor ha revelado y desean permitir eso, queremos ser. Amén. Amén, hermano. Sí, la última vez que estuve visitando me pude percatar de todo eso. Hay un gran amor y un gran celo por la doctrina sana. Y lo bueno es de que junto con el pastor Jorge allá y con el pastor Taylor están haciendo un excelente trabajo y que sigan adelante, hermano. Muy, muy bien. ¿Cuáles son los planes terminando el seminario? ¿Cuánto te falta, hermano, para terminar? Sí, pero, bueno, como le comentaba, en este programa que estamos en la Escuela Pastoral, que es parte del seminario también, este programa es más realizado a la iglesia local en la cual estamos ahora, que es Iglesia Bautista Reformada Gracia Soberana. Y este programa dura 2 años y medio. Generalmente el seminario dura mucho más tiempo. Es asincrónico en el sentido de que muchos hermanos pueden llevarlo más tiempo, ver los videos a su ritmo, escribir las materias que pueden también. Que están un poco más intenso, pues terminamos el siguiente año. Creo que está más o menos por noviembre, el otro año terminamos las materias y ya nos probamos también. Estamos orando, pastor. Realmente estamos orando, Señor. Pastor Jorge, Pastor Pedro también nos han dado muchas recomendaciones, muchas directrices también para poder decidir. Algo que le comentaba yo también a usted y a hermano Juan Carlos también era nuestro deseo de poder servir a un lugar y dedicar toda la juventud que nos queda aún. Quisiéramos ver a una iglesia, no solamente por unos años, sino ahora, Señor, para que el lugar donde pueda servir, ya sea una misión, una iglesia, poder ver a mis hermanos crecer, a sus hijos y si es posible a sus nietos también, ser fiel a una iglesia, es parte de mi deseo, pastor. Estamos orando, somos bolivianos con mi esposa, entonces tenemos un peso también por nuestro país. Sin embargo, de su providencia, el Señor ha permitido ir también a Guatemala y hemos visto necesidad también ahí. Yo he estado 8 años allá y lo he sentido como mi hogar también, a pesar que hay mucho evangelio, hay mucho falso evangelio también. Quizás la forma más difícil de hacer, de trabajar es estar con gente que ya cree que ha escuchado el evangelio, cree que ha estado años en un ministerio, que ha tenido iglesias incluso. Es decir, yo no conocía al Señor, yo no conocía el evangelio realmente. Y es parte de lo que está trabajando Pastor Malacaña también. Una sola iglesia, bautista reformada. Hay algunas iglesias calvinistas que se están levantando, pero falta esta identidad y cosas de también. Pero también aún oramos con mi esposa, pastor,
ah, si el Señor permite, poder ser enviados a otra parte del mundo también. Quizás no nosotros, quizás nuestros hijos también, el sentido de misiones siempre ha estado en nuestro corazón como cosa, pero solo el Señor sabe, mi pastor, a dónde vamos a ser más útiles justamente hace una semana. Estoy platicando con Pastor Taylor también, con Pastor Jorge otra vez de esto. En un sentido, a veces hay como presión en mi corazón de saber dónde el Señor me va a llevar, pero descanso en el Señor de que estoy aquí por este tiempo, estoy sirviendo en la iglesia también. Y, pero esas tres lugares, Bolivia, Guatemala y también pues, un país aún no alcanzado, donde no solo se lleve algún tipo de reforma, sino realmente solo el Evangelio como tal es también parte de nuestras oraciones. No somos nosotros, nuestros hijos también, el Señor quiere. Ahora tenemos solo una hija, pero vamos a tener más para, para también tener que el Señor obre en ellos también, se voluntad. Amén, hermano. Y bueno, cuentas con nosotros, vamos a estar orando por ti, que el Señor te pueda bendecir y dirigir. Pero lo bueno es de que las opciones que tienes por el momento son todas buenas, estás entre lo bueno y lo mejor. Y la verdad es que con el pastor Mark conversando, a mí me llena de mucho gozo ver cómo somos hermanos de diferentes iglesias y estamos unidos por la misma palabra de Dios y como estabas mencionando, ¿no? Nuestra herencia reformada, iglesias confesionales y es muy lindo vernos unidos en la palabra de Dios. Así que sería una muy buena opción también Guatemala, Bolivia, necesidad hay en varios lugares y estamos igual orando por eso. Acá en Bolivia igual hay diferentes departamentos por los cuales estamos orando para que Dios pueda levantar iglesias sanas. Así que adelante, hermano. Cuentas con nuestras oraciones y que el Señor vaya dirigiendo. La gran pregunta es, ¿qué dice tu esposa? Ya que nuestra ayuda idónea es nuestra primera consejera. Por el momento, ¿ella tiene alguna preferencia? ¿Guatemala, Bolivia, alguna otra parte? Por el momento. Creo que ambos, quizás porque nos casamos y nos fuimos a Bolivia, que ya estuvimos casados, ahí hicimos amigos juntos también con ella. Ah, Quizás tenemos este deseo por volver allá. Queremos que no solo sea eso, queremos que realmente depender de la voluntad del Señor. Así que mi abuelita está contenta de poder ir a Bolivia, que es nuestro país, nuestra cultura, nuestros hermanos. Pero igual, de manera, no es tan desconocido para ella Guatemala, hemos estado, aunque sea corto, 3 años, pero fue suficiente para que ella se diera cuenta también de lo bueno, lo bonito que es, en el sentido de tener más hermanos. Nos dio mucha esperanza el hecho de conocer que hay una iglesia bautista confesional que está obrando como es su iglesia, pastor. Era parte de nuestras oraciones también. A veces pensábamos en Bolivia y decíamos, poco difícil estar allá sin una iglesia cerca para siempre necesitar ayuda, visitación y esto. Y el Señor nos pudo hacer conectar y conocerlo también. Usted fue un gran aliento para nosotros y reconciliar también en Bolivia. Porque lo mismo, pensamos en Guatemala porque hay una iglesia, pero también ella está con el corazón de ya sea ir a Bolivia o Guatemala, pero es nuestra oración también y el Señor que quiere que vayamos a África o a otro país de allá. Estamos más que dispuestos el tiempo que tiene para ir. Muy pastor. Está bien, hermano. Bueno, ya que tienes bastante peso, y mira, yo también comparto el peso por la iglesia local, compártenos un poquito, la última vez que estuviste predicando, ¿dónde fue? Cuéntanos un poco de qué estuviste predicando en la iglesia. Sí, bueno, justamente hace una semana estuve enseñando aquí, estando aquí en la iglesia. El Señor en su gracia nos ha permitido enseñar aquí en la iglesia Bautista de la Soberana. Pero también el domingo pasado pude visitar una misión. La iglesia tiene 3 misiones en distintas partes del país. Algunas de ellas también ya se han convertido en iglesias establecidas y la misión que fui a visitar está en la costa de Mamanta, como a 7 horas más o menos de aquí. Y fue bonito ver a los hermanos, una misión que comenzó muy lentamente y es interesante como ellos ni siquiera sabía la iglesia aquí, pero ellos empezaron a reunirse al ver los videos y ponían una tele. Decían, ellos nos sentíamos muy extraños hacer eso, pero era una única manera de poder recibir y escuchar sana doctrina.
Y ellos empezaron a contactar a la iglesia y después envió también justamente a un hermano que estuvo en la anterior escuela pastoral de anterior promoción y él está firmemente allá también, ya 2 años, ya caminando 3 años y prontamente oramos para que en este noviembre sea el establecimiento de la iglesia ya también, como parte de la iglesia también. Sí, hoy estoy compartiendo un tema bastante especial, digo especial porque el Señor usó gran parte de esta predicación de tus sermones también en Primera Pedro, hablando acerca del amor, de lo que el Señor ha hecho a nosotros, de su obra principalmente. Ah, porque quizás mi corazón fue desafiado al amar más a mis hermanos. Al principio llegamos como pensando que era un tiempo y al ver como en todas las iglesias que hay necesidad de poder apoyar y animar, quizás no lo estuvimos haciendo tan fielmente como realmente debimos hacerlo. Y el Señor obró por medio de su palabra para poder despertar en nosotros también, no solamente el deseo de recibir el amor, sino dar el amor. Y pensaba que no podemos esperar recibir algo más porque hemos recibido todo el amor que podemos recibir de Cristo. Él nos ha bendecido con todo el amor. Y alguien puede decir, yo no puedo amar porque estoy pasando por algún momento difícil o no me aman incluso en la iglesia. Pero preguntamos, has recibido todo el amor y tú puedes amar, tú debes amar porque ya tienes en ti todo el amor que se ha armado por medio de Cristo mismo. Justamente en la situación de los hermanos en Primera Pedro, siendo perseguidos, creemos, en Asia Menor, lo que escogían, siendo dispersados, Pedro le recuerda este principio tan grande acerca del amarse de los otros. En Primera Pedro 1, desde el 22 en adelante, mi pastor dice, habiendo purificado vuestras almas por obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros independientemente de corazón puro. Tomé el versículo 22 hasta el versículo 25, hablando acerca del versículo 22 de cómo el Señor ha obrado eso. Dice, habiendo purificado nuestras almas, en el sentido de que ya el Señor ha hecho una obra en nosotros, pero incluso esa obediencia a la verdad no fue gracias a nuestro buen corazón, sino los primeros versículos del capítulo 1 hablan acerca de cómo el Señor, en su providencia, en su gracia, nos eligió para poder obedecer. Él hizo esa obra en nosotros, pero cada versículo 2 habla del propósito de esto, de esta obra en nosotros, es que podamos tener un amor paternal ofrecido. Por tanto, dice Pedro, si el Señor no obra en vosotros y ha hecho esa obra en cada uno de nosotros, por tanto, amamos unos a otros. En contexto de hermanos, pero también esclarece un poco más esta obra. Versículo 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pedro no solamente dice que hemos sido renacidos, sino también nos habla acerca de que el Señor, el instrumento que el Señor ha usado para hacer renacer a un pecador como nosotros, y es su palabra. Si hemos nacido por la palabra, tenemos, el Señor está usando y sigue usando, y también creo que es el énfasis mayor que podemos dar. ¿Por qué es que predicamos efectivamente? ¿Por qué es que queremos que la gente escuche la palabra, que no escuche consejos, que no escuche cosas superficiales? Es porque el único medio que Dios le ha placido usar es y será siempre la palabra. Si no hay palabras predicadas en los púlpitos, tendremos iglesias sin amor. ¿Por qué? Porque no ha nacido por la palabra, sino por simplemente emociones, tristeza que puedan sentir en un momento determinado, y la gente cree que ha nacido de nuevo muchas veces. Y después se pregunta, ¿por qué no tengo amor por mis hermanos? ¿Por qué no tenemos una iglesia que se ama? Porque tristemente la palabra no es predicada, no son renacidos por la palabra. Pero también el Señor, don Pedro habla acerca de esto y hace una comparación, versículo 24 y 25, de la simiente que tenemos, la simiente natural como un hombre que nace, al compararnos como la hierba, que nace, luego crece y luego muere. Pero aquellos que nacen por la palabra permanecen, es decir, tendrán vida eterna, porque la palabra permanece para siempre. Y esta es la palabra, dice Pedro, en la versión 25. Y esta es la palabra que prueba en los sido buscados. Reflexionamos en eso, querido pastor, acerca del amor, acerca de que no es un mandamiento imposible de cumplir, que realmente podemos amar, y no solamente podemos, sino debemos hacerlo. Es decir, el mandamiento no es ve tú a la iglesia para saber cuánto deben amarte, sino tú debes amar. ¿Por qué? Porque el Señor ya ha obrado, Él te ha hecho renacer para una esperanza viva, para tener amor unos por otros, de manera que podemos amarnos. Y recordando el contexto de los hermanos San Pedro, lo difícil que era para ellos, no están tranquilamente escuchando un mensaje de domingo a domingo como nosotros, posiblemente siendo perseguidos,
de lejos de su familia, algunos pues, perdiendo familiares también. Aún en ese contexto les recuerda a Pedro, el amor es lo que es la esencia misma del nuevo nacimiento, es lo que cada uno debe tener si ha nacido nuevo. Así que, tal como Juan también escribe en primera Juan, acerca de cómo sabemos que hemos nacido, que hemos pasado de muerte a vida, que amamos a los hermanos. Cristo mismo afirmó eso también, en este conocerán que somos discípulos, si tuvieres amor los unos para con los otros. E incluso no dijo, en esto conocerán que son discípulos, ustedes dicen que tienen una doctrina correcta simplemente, sino que haya realmente el amor, que es la característica principal, la esencia de lo que es una persona que ha nacido de nuevo. Eso, Amén, hermano. hay mucho que hablar. No, sí, sí, sí. Estabas hablando del amor que tiene que haber entre hermanos, el amor fraternal. Y nada más recordar quién es el autor allí, obviamente el Espíritu Santo, pero Pedro, después de todo lo que sabemos que hubo conflictos, siempre habían peleas entre los apóstoles, quién era el mayor, ¿recuerdas? Y ahora Sí, él es el sí. que nos da la lección de amarnos. Y es como Dios Mm, obra en nuestros corazones. Lo mismo Juan, que tú también lo mencionaste, era Jacobo y Juan que le pidieron a su madre que interceda por ellos, ¿no? Y le di a Jesús que uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Y siempre peleando, siempre mm. discutiendo. Y ahora son ejemplo de amor. Así que, amén, hermanos. Y es así como tenemos que amarnos dentro de las iglesias locales. Gracias, gracias por compartir. Qué bien, hermano. Entonces, ha estado, hermano, usted enseñando 1 Pedro capítulo 1, la parte final. Y voy a estar también pasando el link de la predicación de la iglesia para que puedan estar revisando a los hermanos y puedan ser bendecidos también. Bueno, Rodrigo, de verdad, un gusto poder saludarte a la distancia. Espero que el Señor te siga bendiciendo con todos los deseos que tienes para Él, que siempre se haga la voluntad de Dios. Nosotros tenemos muchos deseos y muchos planes, por eso el Señor es el que tiene que dirigir nuestras vidas. Así que providencialmente ahora también estás en Ecuador y vamos a seguir orando por ti. En la iglesia te pedimos lo mismo, que puedas estar orando por nosotros, por la iglesia, para que pueda predicarse la palabra de Dios, que los hermanos puedan ejercer sus dones y amarse unos a otros. Ese es el motivo de oración. Muchas gracias por compartir con nosotros, hermano Rodrigo, en esta noche. Y les voy a mandar un saludo a los hermanos, pero me gustaría que te puedas despedir de los hermanos y después yo termino la reunión. Gracias, querido pastor. Gracias, mis hermanos, a todos los que puedan ver esta grabación también. Ah, gracias por sus oraciones, gracias, querido pastor, a ustedes también por ese tiempo en poder compartir, conocer a algunos hermanos. Espero poder conocerlos de manera personal también, que están en Cochabamba. Anhelo en mi corazón poder hacer ese viaje para compartir a mi familia, mi esposa, mi hija también. Estamos muy contentos, gracias por las oraciones. Rogamos que pueda seguir orando, que el Señor siga obrando en mi corazón para ser un padre fiel, un esposo fiel también, o también alguien que anhela predicar y confiar su palabra, que Él pueda seguir dándome sabiduría también para ello. Que el Señor le bendiga mucho, querido pastor. Saludos a los hermanos allá, que se también. Muy bien, queridos hermanos, entonces nos despedimos. No se olviden, nuestro Señor nos pidió que estemos orando para que el Señor envíe más obreros a su mies. Y cuando el Señor está levantando ahora a siervos para capacitarse y luego trabajar en su obra, es nuestra labor poder orar y apoyarles lo más que se pueda. Así que oremos por nuestro hermano Rodrigo, por su esposa y su pequeña bebé también. El Señor les bendiga y les pueda estar dirigiendo para que salgan y puedan estar trabajando en la obra de Dios. Queridos hermanos, una vez más, que el Señor los bendiga. La paz de Dios y bendiciones.